Buenas noches, amada familia, ¿cómo les va? Otro encuentro virtual este sábado 27 de junio, el último sábado de este mes de junio, un mes que ha traído bastante desafío a nuestras vidas, pero que también pudo ser la excelente oportunidad de intimar con Dios de una manera diferente, motivados por quizás las circunstancias externas, pero también por ese anhelo en nuestro corazón de conocerlo cada vez más. Y en torno a esto estamos siguiendo, escudriñando la carta a los Romanos, ya los últimos capítulos, y de hecho hoy terminamos con el capítulo 13, al cual lo he denominado deuda con todos los seres humanos. Hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios, el capítulo 13, versículo 8 al 14, así es que por favor preparen Biblia, cuaderno, lápiz e iniciamos con este tiempo de oración para poder ponernos a cuentas con el Señor y que su Santo Espíritu nos llene. Podemos decir así: amado Dios, queremos darte gracias por este medio tecnológico que nos acerca y que cada sábado tenemos la oportunidad de participar de la proclamación de tu palabra. Para lo cual, amado Dios, en esta noche te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control de nuestro ser, llene por completo nuestros sentidos y al ejercitarnos los sentidos físicos a un nivel espiritual podamos poner todos nuestros sentidos atentos para poder abrirnos a la revelación de tu palabra, que cuando sale de tu boca sin duda no vuelve vacía, pero queremos que vuelva con nuestro corazón consagrado, queremos que vuelva con nuestro entendimiento iluminado, amado Dios, que el sello de tu palabra, a través del objetivo por el cual permitiste que esta palabra sea proclamada hoy y por este medio, se cumpla integralmente. Y aún suplico por mi propia vida, amado Dios, para que mis labios, mi mente, todo mi ser se someta a lo que tú has establecido, que tenga que hablar yo, tenga que proclamar yo tu palabra. Por eso santifícame, Señor, desde mis pensamientos hasta todas mis acciones, de manera que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que me mantenga en la brecha que dispusiste para la proclamación de tu palabra. Con la llenura de tu Santo Espíritu, amado Dios, que obra conforme al modelo, molde y ejemplo de Jesucristo, con su mente, nos quedamos en esta noche agradecidos por tu presencia. En Cristo Jesús, en acción de gracia, hemos orado. Amén. Muy bien. Entonces, con esta ya dispuestos con el Señor, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Terminamos el sábado pasado, proclamamos del versículo 1 al 7 en el capítulo 13 y vimos el tema del deber, acerca del tributo, impuesto, honra ya en el versículo 7. Ahora, este tema del deber tiene una continuación aquí a partir del versículo 8 al 10. Los creyentes no solamente deben una obligación al Estado, sino también deben una obligación con otros seres humanos, sean estos creyentes o no. Entonces, Pablo, vamos a ver, sobre todo en el versículo 9, usa el decálogo del Antiguo Testamento como una guía moral de los creyentes del Nuevo Pacto. Muestra su importancia en el área de vivir consagrado, y eso es la santificación. Esto caracterizó la ley del amor. El amor por Dios es amor por la humanidad. El servicio a Dios es servicio a la humanidad. Los versículos 11 al 14 que vamos a tocar a continuación tiene una orientación escatológica, es decir, nos da señales del final de los tiempos. Y entonces contrasta entre la oscuridad y la luz. Y hay una tensión entre el ya casi y el todavía no de la vida cristiana, que es el estímulo que usa la Biblia, el estímulo preferencial de la Biblia para vivir para Dios.
Entonces iniciamos ahora la proclamación de los versículos 8 al 10. 8 al 10 entonces del capítulo 13 de la carta a los Romanos. Y dice así en la versión Reina Valera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando inicia en el versículo 8, no debáis a nadie nada, esto puede estar relacionado al asunto de los impuestos. Recuerden que Pablo nos exhortaba a pagar tributo, impuesto y honra a quienes se les debe lo mencionado. Y aquí toca acerca de la deuda financiera. La deuda financiera siempre es una causa de debilitamiento espiritual y emocional. Se debe tener cuidado de los afanes del mundo que roba a los creyentes de su habilidad de apoyar económicamente las causas cristianas y la caridad personal. Sin embargo, este versículo no puede ser usado como prueba para enseñar que no se debe usar el crédito. La Biblia debe ser interpretada a la luz del día en que se escribió. Realmente no es un periódico moderno. Los versículos 8 al 10 están enfatizando la prioridad de amarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Y vamos aquí a ver lo que nos amplía Mateo 22 del 39 al 40 acerca de esto. Y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, lo aclaró Jesucristo. Y también nuestra prioridad como creyentes es amarnos como seres humanos que somos. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la lista todos incluye toda la humanidad. El que ama al prójimo no se refiere a actos solitarios de amor, sino a un estilo de vida de amor igual al de Cristo. Los cristianos debieran amar a otros cristianos como hermanos y a los perdidos como hermanos en potencia. El cristianismo es una familia. Cada miembro vivo sirve por la salud, bienestar y crecimiento del grupo. Es común que Pablo use la ley mosaica dada en el versículo 9 para motivar a los cristianos. Este texto del Antiguo Testamento, si bien no fue escrito para hablar de salvación, aún así era la voluntad revelada de Dios de cómo los humanos deben tratar a Dios y los unos a los otros. Nótese que solo el amor y no el guardar las leyes humanas puede verdaderamente cumplir la ley. Cuando finaliza, cuando finaliza el versículo 9 diciendo: en esta sentencia se resume, Cristo lo llama el segundo más grande mandamiento. Cuando uno ama a Dios, uno ama lo que Dios ama, los seres humanos creados a su imagen. Y finaliza el versículo 9, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los creyentes deben amarse a sí mismos como Dios los ama antes que puedan amar y aceptar a los demás. El amor propio adecuado no es malo en sí. Aquellos que han sido tocados con el amor sacrificial y entregado de Dios amarán a los demás de la misma manera. Esta es la clave de ser como Cristo. La imagen restaurada de Dios es Cristo en nosotros. En la presencia de esta clase de amor no hay necesidad de ley. A partir de ahora, entonces, hemos escudriñado versículo 8 al 10. Ahora vamos a ir escudriñando versículo tras versículo porque tienen una orientación escatológica y me pareció oportuno que podamos comprender a cabalidad esta orientación, por supuesto, que es tan difundido en estos tiempos de la pandemia. Vamos con el versículo 11. El versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En la primera parte del versículo, la primera parte tiene que ver con hasta el punto y coma, ¿verdad? Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Vamos a centrarnos ahí en esta primera parte. Nos desafía a ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. El amor debe ser puesto en acción en un tiempo especial en que los creyentes deben de vivir a la luz del inminente retorno de Cristo como parte de su plan redentor y resistir a toda actitud relajada y complaciente en lo moral y espiritual. Escuchemos la exhortación que tenemos en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 6 con respecto a eso. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Interesante escudriñar cada partecita de esta exhortación. Ahí les dejo con la tarea. En la segunda parte del versículo 11, reitero cuál es la segunda parte, después del punto y coma, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está la referencia de la salvación como una decisión inicial, pero también como un proceso que se completará cuando los creyentes tengan sus nuevos cuerpos. ¿A qué me refiero? Escuchemos lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entendiendo que Él se refiere a Dios mismo, en la figura de Cristo. Teológicamente, este relato, esto que leemos en Primera de Juan y lo que acabo de afirmar, es lo que se llama glorificación. Es la esperanza de cada generación de creyentes, el esperar que el Señor regrese en el tiempo de vida de ellos. El que Cristo esté por llegar siempre fue anunciado. El cristianismo comienza con una decisión, que es la justificación instantánea y la santificación cuando nos posicionamos en Cristo al tener una conversión genuina en nuestro corazón. Pero esto debe dar como resultado un estilo de vida de santidad, y esto es la santificación progresiva, es decir, aquí tiene mucho que ver la respiración espiritual. El poder pillar nuestros pensamientos o nuestras acciones que tienen motivaciones egoístas y no precisamente la exaltación de Cristo en nuestro ser, aunque lo revistamos de religiosidad o de justificativos lícitos, porque hay muchos justificativos que son lícitos, mas riñen con la santidad de Dios. Esa es la santificación progresiva, el participar activamente con el Espíritu Santo acerca de esa proyección en nuestra vida del carácter de Cristo. Lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros no debemos estorbar en esa obra. Y termina este proceso de ser como Cristo. Esa es la glorificación. Uno debe aceptar la oferta de Dios en Cristo. Fíjense, y quiero dar lectura de Romanos 10, del 9 al 13, en donde nos detalla claramente que es una decisión inicial, mas no es el fin, sino solo es el principio. Dice Romanos 10, del 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una invocación genuina que tiene su sello en el andar en el Espíritu, en la sensibilidad acerca del tipo de pecado que cometemos desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones más enmascaradas con línea de religiosidad.
En todo ello Dios nos da discernimiento. Bien, continuamos con el versículo 12. El versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí hay una referencia al presente siglo malo, el cual está siendo destruido y reemplazado. A todos nos es notorio cómo la naturaleza está gimiendo y cómo el ser humano está cada vez más depravado. Dice 1 Corintios capítulo 7 del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Que se ha revelado a nuestros sentidos esta palabra. Hemos estado en los últimos días desde la encarnación de Cristo y durará los últimos días hasta su glorioso regreso. No importa cuántos siglos pasen. Desde que vino Jesús y fue al Padre, se cuenta los últimos días para su regreso. Tanto Dios como la humanidad son activos tanto en la justificación, donde participa el arrepentimiento y fe, como en la santificación, que es vivir en santidad, ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Esta metáfora de la vestidura es muy común en los escritos de Pablo. Los creyentes deben quitarse sus viejas ropas y ponerse sus ropas de guerra, preparándonos para la diaria batalla espiritual, con la armadura de Dios que está disponible para los creyentes, pero necesitamos 3 cosas para poder vestirnos de esa armadura. En primer lugar, reconocer la necesidad de batallar. En segundo lugar, reconocer la provisión de Dios, que esa batalla solamente es en el Espíritu, y Dios es el único que puede dar toda la provisión. Y en tercer lugar, personal e intencionalmente implementarla en la vida diaria y pensamientos. Existe en realidad una batalla espiritual diaria y necesitamos ser conscientes de ello sin entrar en fanatismos. El equilibrio lo da nuestra intimidad con el Espíritu Santo, quien forja el carácter de Cristo en nosotros y se basa en las Escrituras. Algo así es como debemos estar activos para que en nuestro espíritu podamos colaborar plenamente en esa implementación de, como Pablo decía, mas no vivo yo, sino Cristo en mí. Versículo 13. Versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Esta parte se refiere a la tensión que había. Recordemos que es una carta escrita para la iglesia de Roma y ahí había una discusión bárbara entre la religiosidad o las prácticas judías y las prácticas que estaban puestas en marcha por los gentiles convertidos, porque los judíos habían sido desalojados por Nerón durante 5 años y tiempo en el cual los gentiles pues estuvieron al frente de la iglesia. Entonces, cuando volvieron los judíos, se encontraron con numerosas prácticas que desconocían y que ellos, los judíos, discutían de que no debía ser así. Entonces, esa tensión, aquí Pablo directamente trata esa tensión a la iglesia, a los cristianos que se congregan en la iglesia de Roma. Y por supuesto, había muestras de inmoralidad sexual que en aquellos días estaba ligada a rituales religiosos paganos y borracheras que los llevaba a un estilo de vida incontrolado a lo sensual y luchas entre las personas como resultado de la conducta inapropiada. Esto no era fuera de la iglesia, o sea, fuera de la iglesia era a un nivel mayor, pero dentro de la iglesia
se estaba sincretizando, esa es la palabra, se sincretizaba estas prácticas porque era enmascarado con lo religioso. Claro, esto no se hace adrede. Un pensamiento pagano eh, que está siendo cristianizado, voy a utilizar esa palabra, no lo hace adrede. Pero esa línea de pensamientos no purificado o el proceso de purificación todavía, todo lo que percibe, sobre todo que había prácticas que eran implementadas desde esos rituales paganos, ¿verdad? Lo enmascaraban con el nuevo sello de la cristiandad. Entonces, eso estaba propiciando todo este ambiente de peleas, de luchas, solo que lo enmascaraban con tinte religioso. Él, terminando ya este encuentro con el versículo 14 dice, Pablo culmina así esta parte, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él le habla a los miembros de la iglesia. Esta metáfora se refiere a la santificación posicional. Nos posicionamos en Cristo cuando lo confesamos genuinamente con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, en el que los creyentes deben implementar sus decisiones del nuevo estilo de vida, santificación progresiva. Hemos sido muy recurrentes en este aspecto, en esta prédica, porque una cosa trae como consecuencia la otra, no se puede desligar de una situación del proceso del otro. Esta tensión describe que somos santos en el momento de la salvación, pero somos amonestados a santidad. La tensión bíblica del ya, pero todavía no. Algunos cristianos en Roma estaban viviendo una vida moral inapropiada, o sea, la famosa máscara, el tener una vida de aparente piedad. Un cristiano carnal es una contradicción de términos. Un cristiano carnal, vuelvo a reiterar, es una contradicción de términos. Sin embargo, es la realidad resultante de la vida, de vidas que ya son cristianos, pero todavía no están en el cielo. Pablo categoriza a la humanidad en 3 grupos. Y esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 12, a partir del 14, y va hasta el capítulo 3, versículo 1. Les cito desde dónde a dónde y les invito a que lean. Hoy vamos a enfatizar solamente estos versículos donde menciona esta categorización que hace Pablo. Pero yo les ruego que sean diligentes y lean desde 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 1. Y tenemos al hombre natural, la humanidad sin Cristo y perdida. Eso vemos en el versículo 14, que dice en 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, la humanidad sin Cristo y perdida. Y luego viene la categoría del hombre espiritual, que es la humanidad salva, y el hombre carnal, que son cristianos carnales o bebés espirituales. Ambos están mencionados en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1, que paso a leer, dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Carnales, cristianos no maduros en la fe, cristianos en una fe inicial. Yo les ruego otra vez y les exhorto a que por favor lean todo el 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 14 hasta 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, porque siempre es importante leer el contexto de estas afirmaciones. Culminamos diciendo que Pablo sabía demasiado bien los peligros continuos de nuestra naturaleza pecaminosa recibida de Adán. Pero Cristo nos da el poder y deseo de vivir para Dios.
es una lucha continua y constante. Dicho esto, entonces, vamos a orar, amada familia. Oremos en base a esta palabra proclamada. Amado Dios, en el capítulo 13 nos has exhortado a no deber nada a nadie. Y en primer lugar nos hablaste acerca de las autoridades civiles y nuestra concepción de ellas como aquellos que tenemos, que el Espíritu Santo está forjando en nosotros la mente de Cristo. Hoy nos exhortaste acerca del amor, el amor al prójimo, entendiendo como prójimo toda la humanidad. Uno, nuestro trato con los creyentes, con quienes también nos has exhortado a que en la comunidad de creyentes practiquemos el vivir como Cristo. Y en la comunidad de no creyentes, al mirarnos como potencialmente nuestros hermanos, cuando también declaren en su corazón que Jesucristo es su Señor. Amado Dios, que tu Santo Espíritu hoy redarguya nuestro corazón. Y si estamos en la etapa de ser bebés iniciales en Cristo, aunque de pronto no sea la definición del tiempo que nos congregamos, pero haz que nuestro corazón definitivamente se convierta a Jesucristo. Te rogamos que nuestra declaración de que Él es nuestro Señor y Salvador sea genuino, que nuestra proclamación sea en el Espíritu, amado Dios, para así no necesitar más de la ley, sino que el cumplimiento de la ley sea el amor. Con esa clase de amor que nos hablaste en los primeros versículos, amado Dios, ya no necesitamos ley. Solo con esa clase de amor no vamos a cumplir gozosa y gloriosamente las leyes humanas, pero sin que ellas sean necesarias para amonestarnos. Gracias, amado Dios, por este desafío y también por lo que nos has hablado acerca de lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Nos exhortas a levantarnos del sueño, es decir, de dejar de ser complacientes en lo moral y espiritual, de relajar nuestras aquellas situaciones que nos mantienen en velo. Amado Dios, que en oportunidades como las que se dan ahora, en medio de la pandemia, nos hemos motivado mucho a interceder, mucho a revisar el estado de nuestro corazón y a aceptar ese estado de nuestro corazón, no para culparnos, sino para entregárselo al Espíritu Santo y que Él siga generando en nosotros el carácter de Cristo. Amado Dios, ya no queremos más estar con la mente embotada para seguir en las obras de las tinieblas, sino revestirnos con las armas de la luz. Reconocemos que tu luz es necesaria en nuestra vida y que solamente tú, amado Dios, puedes proveernos a través de Jesucristo. Que queremos vivir esa vida intencional de santidad constante, progresiva, desde nuestros pensamientos, para ya no proveer para los deseos de la carne, amado Dios. Pasar de ser bebés espirituales, el hombre carnal, como lo describe Pablo, al hombre espiritual, aquel que permanentemente pilla sus niveles de pensamientos que llevan a la ejecución de pecados, que nos hacen mantener en estados de envidia, de codicia, de avaricia, pero enmascarados con religiosidad. Amado Dios, el poder tener el estilo de vida de respiración espiritual constante, permanente, humillando nuestro corazón delante de tu altar, para así vivir piadosamente en el Espíritu con todos los seres humanos. Gracias, amado Dios, porque no nos es posible solicitar esto, sino es por la intervención de tu Santo Espíritu en nuestras vidas.
Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Te damos muchas gracias. Con gozo nos quedamos en esta noche de bendición para seguir disfrutando de tu presencia y tu palabra que redarguya todo nuestro ser integral. Hemos orado en acción de gracia. Amén.